Hola, buenas de nuevo. Espero que estéis llevando bien el calor. Está siendo una locura en todos lados. Pero vamos con la segunda parte de la Z900. Como hicimos en el primero, os voy a dar un breve resumen de algunos de los temas que vamos a hablar hoy. Y al final de todo, sobre los temas que os voy a hacer una breve introducción que hemos hablado anteriormente, pues os daré una serie de preguntas, sobre unas 20 preguntas, ¿de acuerdo? Para que más o menos sepáis qué tipo de preguntas os pueden salir sobre los temas, ¿de acuerdo? Que vamos a hablar. Vamos allá. En este caso vamos a hablar de cost management, luego alta disponibilidad, high availability, seguidamente hablaremos de redundancia de datos, luego un tema que aún no he hablado, así que lo voy a introducir en este AZ900 segunda parte, que es los planes que Azure nos da para soporte, ¿de acuerdo? Soporte técnico, soporte de arquitectura. Y finalmente miscelánea es un pequeño resumen de algunos de los temas que hemos estado viendo en los vídeos anteriores para hacer un poco de recordatorio que siempre va bien. Entonces, por cada tema de los que voy a daros el breve resumen, arriba a la derecha tenéis el vídeo extenso, ¿de acuerdo? Del tema, así que el que no haya visto el vídeo anterior, os recomiendo que vayáis viendo el que corresponde. Vamos allá. Cost Management. Al final, Cost Management es administración de coste, como vemos aquí. Y al final es cómo vamos a poder ver, analizar, ser conscientes de los costes de nuestros recursos y servicios en Azure. Entonces, pues hay diferentes maneras de generar gráficos, informes, de tener alertas. Y finalmente lo que yo recomiendo, sobre todo de cara al examen, es que tengáis muy claros los conceptos CAPEX y OPEX, ¿vale? Aquí tenéis la tabla que ya comentamos en el vídeo pasado y al final pues son los tipos de gastos que están asociados a este tipo de gestiones, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas preguntas sobre este tema. Gastos de capital, siempre quedaros que es gastos fijos, ¿vale? A largo plazo. Para poneros un ejemplo, una casa, un vehículo, ¿de acuerdo? Cosas que realmente van a duraros mucho tiempo. ¿Qué más tenemos aquí? Patentes, marcas, derechos de autor. Y luego están los gastos operativos. Como su nombre indica, son operativos. Pues como tenemos en casa, ¿no? Internet. Nosotros Internet lo pagamos mensualmente, ¿no? O anualmente en algún caso. Y al final son gastos de operaciones. ¿Qué más pueden ser? Pues alquiler de equipos, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando es un alquiler de equipo, no una compra, aquí entraría la parte de operativos, etcétera. Aquí veis la tabla y os recomiendo que busquéis 4 ejemplos por internet porque hay muchos casos donde podéis ver esa información. Seguidamente tenemos la alta disponibilidad. Alta disponibilidad, ya la hablamos, y al final es que nuestro servicio, en caso de que no esté disponible en un data center, en una zona o en una región, pues buscar cómo replicar este servicio en otras zonas o regiones y así asegurar que en caso que caiga el servicio en el primer lugar, esté disponible en el segundo, ¿vale? Esto es lo que se llama alta disponibilidad. Y como veis, pues dependiendo si replicamos nuestro servicio en un mismo data center, vamos a tener un SLA mínimo 95%. Y si tenemos la máquina virtual, como veis aquí, replicada 3 veces en un data center, pues en caso que una se caiga va a estar disponible 2 veces, porque está replicada 2 veces más. Pero si se cae el data center entero, tendríamos un problema. Y ahí es donde podemos jugar con el tema de las zonas, ¿de acuerdo? En replicar nuestro servicio en más de una zona. Así que si se cae un data center, pues tendríamos en una segunda zona. Y si se cayera una región, pues lo mismo. Si cayera una región que contenga diferentes data centers, diferentes zonas, pues tendríamos un problema y podemos replicar nuestro servicio en una segunda región y así asegurar que nuestra máquina virtual seguiría disponible, ¿no? Imaginar un tornado que se lleva parte de Estados Unidos, ¿no? Por delante, pues si nuestra máquina virtual estuviera replicada en otro data center, pues podríamos tener nuestro servicio corriendo a pesar de este desastre, ¿vale? Tema a tener en cuenta, os lo comenté en algún vídeo pasado, cuando veáis servicios en Azure que están en preview, no los uséis nunca en un entorno productivo, porque puede ser que Azure directamente luego los descarte, los modifique, etcétera, ¿de acuerdo? Son en preview. Y estos no tienen SLA, así que si estáis pensando en tener disponibilidad de un servicio durante X tiempo, no hay ningún tipo de acuerdo con Microsoft, así que si Microsoft decide eliminarlo, pues tendríais un problema, ¿vale? Otro tema que vimos, la redundancia de datos. Entonces, vamos con los ejemplos. La primera es la redundancia local, y lo que te dice es que dentro del storage account, de un servicio de almacenamiento, él te replica la información 3 veces. Así que si una copia se daña, pues tú tienes aún las copias 2 veces replicadas. Así que la podrías usar, ¿de acuerdo? Es información redundante que tú tienes tienes 2 copias más. La segunda opción es por zona, ¿vale? Y como hablamos por zona, significa que tenemos la información de diferentes datacenters. Aquí, como veis,
tenéis una copia por cada data center. La tenéis en 3. ¿Que se cae un data center? No hay problema. Tengo mis datos sincronizados y copiados en otra zona. Así que los podría servir sin ningún problema. Luego tenemos opciones más avanzadas. Tenemos la parte de Geo Redundancy, que se llama, que como su nombre indica es a nivel geográfico y eso significa por regiones. Tenemos la primera opción, que lo que nos dice es 3 copias en una primera zona y 3 copias en una segunda. Así que es una mezcla, ¿no? Si os fijáis, es la local, que nos daba 3 copias dentro de cada storage, y suma una segunda región. Y luego tenemos la GeoZone Redundancy, que al final es una amplia versión de la anterior, porque como veis, en vez de tener una copia solo en una región y una segunda en otra región, aquí en una primera región tiene 3 zonas y esta replica la información en una segunda con un storage account con 3 copias. Como veis, al final os lo tenéis que aprender porque es un poco lioso, no es aquello intuitivo como el alta disponibilidad, ¿no? Que es bastante más fácil. Seguimos. Ahora vamos con el tema de los planes de soporte de Azure, que es planes para que si tú tienes una incidencia puedes llamar a Azure y estos te den soporte, ¿de acuerdo? Puede ser soporte técnico, soporte de diseño o arquitectura, dudas, etcétera, ¿no? Y dependiendo del que tú contrates, que vas a pagar más o menos, pues tendrás más opciones o no, ¿no? Para poneros algún ejemplo, ¿no? Aquí vemos los precios, la básica es la que te viene incluida por defecto, esa la podéis usar cada persona que tenga una cuenta de Azure. La de desarrollador, que vale unos 29 al mes, y te vas al final la última, que también se le llama Premier, que te cuesta pues unos 1.000 euros al mes, $1.000 al mes, que es más cara. Pero claro, ¿qué pasa? Si os fijáis, por ejemplo, la básica, en esta primera tabla, no te da soporte a software de terceros. Si tenéis algún tipo de integración con soporte de terceros, pues no tendría soporte. Y si nos vamos a la segunda slide, ahí vemos aún más diferencias, ¿no? Sobre todo a la hora del tema de la respuesta. Cuando tengáis una incidencia muy grave en vuestro portal, imaginar que hay algún problema y todas las máquinas virtuales no funcionan, pues si tuvierais el servicio básico no tenéis ningún tipo de soporte. Y como veis, dependiendo ya del tipo de soporte contratado, tenéis menos o más tiempo en la respuesta. Si os vais directamente al directo, os dice que para un impacto crítico, en 1 hora os van a llamar. Entonces, la verdad que está bastante bien, ¿no? Si tenéis que imaginar un entorno muy crítico de un banco, de una farmacéutica, y no hay manera de que lo podáis iniciar, pues en 1 hora tendríais Microsoft ya dando soporte, ¿vale? Entonces sí que para grandes empresas vale la pena gastarse ese dinero. Y luego pues podéis buscar por internet la tabla entera, con toda la información. Quedaos también que la Professional os permite consultar a Microsoft cómo diseñar la arquitectura o pedir ayuda para diseñar un entorno en el cloud, en Azure, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el tema de miscelánea. Miscelánea, al final quería daros un pequeño resumen sobre algunas preguntas que vamos a ver ahora, ¿no? Cuando nosotros queremos acceder al portal de Azure para administrar, sean nuestras páginas web, nuestros app service, quiero decir, nuestras máquinas virtuales, usuarios, etcétera, ¿dónde vamos, no? Vamos a portal.azure.com. Dentro podemos crear máquinas virtuales, que queremos separar máquinas virtuales de una red, que no se comuniquen entre ellas. Pues ¿qué haríamos? Las separamos por diferentes redes virtuales, ¿no? En redes virtuales diferentes no se verán. ¿Que quisiéramos comunicarlas entre ellas? Pues tenemos la opción del peering, ¿no? Que hablamos también anteriormente. Recordar, ¿no? Cuando una máquina virtual también está parada, esta no genera ningún coste. Pero si tenéis discos conectados, ¿vale? Esos discos sí que os van a cobrar. Entonces, cuidado con eso, que una vez piensa, vale, para todas las máquinas virtuales y ya está, no voy a tener gasto. No, cuidado con todo lo que tengas conectado detrás, eso es importante. A la hora de gestionar usuarios, ya sabéis, Active Directory, podemos usar Identities o Manage Identities, ¿de acuerdo? Manage Identities también lo vimos aquí. Y ya estaría. Vamos ahora con las preguntas. Primera pregunta, nos dicen que si entre CAPEX y OPEX, ¿de acuerdo? El tema de Cost Management, Azure nos proviene flexibilidad, ¿no? Para interactuar entre ellos, etcétera, moverlo entre ellos. Pues la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Azure ya nos da esa flexibilidad cuando hablamos de tema de cloud, ¿de acuerdo? Para trabajar y combinar el tema de CAPEX y OPEX. Segunda pregunta nos dice, si creamos 2 máquinas virtuales del mismo tipo, ¿de acuerdo? Con el mismo tier, ¿van a tener el mismo coste? No. ¿Para qué? ¿Por qué? Por el tema del disco, ¿de acuerdo? Podríamos tener las máquinas virtuales del mismo tipo, el mismo tamaño, pero usando diferentes discos, uno premium, uno estándar, y tendrían un coste muy diferente, ¿vale? Luego la última nos dice, cuando la máquina virtual está parada,
tú sigues pagando por el coste asociado a storage. Pues sí, porque si los discos que tenemos conectados no se van a parar, estos siguen ahí con su información dentro, ¿no? Pues pagaríamos por ese coste, ¿de acuerdo? Por el tema del disco, pero no por la máquina virtual. Siguiente pregunta, tenemos 1000 máquinas virtuales en un sistema de virtualización llamado Hyper-V, es como VMware al final, pero de Microsoft, y nos dicen que quieren mover todas las máquinas a Azure con una suscripción Pay-as-you-go, ¿no? Dicen, vamos a identificar qué tipo de modelo de coste va a tener este movimiento, ¿no? Esta migración de estas 1000 máquinas virtuales. Pues aquí veis diferentes opciones. Pues la respuesta sería operacional. Y os voy a decir por qué. También os va a ayudar con la pregunta previa que tuvimos. Cuando nosotros tenemos las máquinas físicas en nuestro data center, eso es gasto capital, porque es hardware que mantener, ¿de acuerdo? Va para mucho tiempo. Pero cuando movemos las máquinas a Azure, esto se convierte en gasto operacional, porque ya pagamos por el servicio, ¿de acuerdo? Ya no pagamos por el hardware que estamos, porque bueno, al final lo pagamos, ¿no? Con la suscripción. Pero pensar que no pagamos lo que es todo el metal, ¿no? Toda la infraestructura. Pues por eso se convierte en gasto operacional, porque ya pagamos por la operación de ese servicio, ¿de acuerdo? Vamos con otro caso de cost management. Azure Pay As You Go es un ejemplo de CAPEX. No, ya es lo que hemos dicho, ¿no? Una suscripción que pagas por los servicios, etcétera, pagas por operaciones, ¿de acuerdo? De servicios, recursos, lo que sea. Así que esta sería no. Y la segunda dice, pagar la electricidad para tu data center es un gasto OPEX, de operaciones. Pues no, ¿no? Segundo caso, electricidad de un data center, que yo creo que lo veo claro, ¿no? Ese sería un gasto para nada OPEX, sería CAPEX, porque es de capital, no estamos hablando de servicios, ¿no? Y el último dice, si nosotros creamos nuestro propio data center, es un ejemplo de capital. Pues sí, esto está claro, ¿no? No estamos hablando de servicios, licencias, nada. Estamos hablando de una estructura. Pues ahí es temas de capital. Siguiente, es parecida, ¿no? La primera, si os fijáis, nos dice, construir un data center es un gasto de OPEX. Y dale, que no, que eso es CAPEX, que es capital. Segundo, dice los gastos de los salarios, ¿no? Mensuales, de todo el personal, etcétera. ¿Eso sería gastos OPEX? Pues sí, porque son los servicios de nuestros empleados, etcétera, y los pagamos mensualmente, ¿no? No es un coste que digamos que va para largos años, ¿no? Como puede ser un data center, una estructura, cuando compramos ordenadores físicamente. Estamos hablando de una persona que quizá a los 6 meses ya no está, ¿no? Y la última nos dice si el alquiler, de acuerdo, de software es un ejemplo de gastos operacionales. Pues sí, porque es alquiler, no compra. No es lo mismo comprar una licencia, como hacíamos antiguamente de Microsoft, ¿no? Comprábamos nuestros Windows XP, etcétera. Compramos una vez la licencia y nos olvidábamos. Pues ahora es diferente. Si vais a Office 365, ¿verdad que pagáis cada mes? Pues eso ya es un gasto operacional. No es un gasto que compres una vez y ya sea para el resto de la vida, que eso sería CAPEX, ¿de acuerdo? La siguiente es más orientada a máquinas virtuales y redes, ¿no? Nos dice, queremos crear 20 máquinas virtuales en Azure, pero quiero validar que la máquina llamada Virtual Machine 1 no se pueda conectar a las otras máquinas virtuales. ¿Qué es lo que harías? Pues la solución, como hablamos, es separarlos en diferentes virtual networks y así no se verían. Luego, otro tipo de preguntas tienen este formato. Veréis que siempre son 4 o 5 iguales, con la misma pregunta, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pregunta, necesito asegurar que los servicios que están corriendo las máquinas virtuales sigan disponibles si un data center falla, ¿no? Y nos da diferentes opciones. Siempre os va a decir la misma pregunta y diferentes opciones. Os dice, creo las máquinas virtuales en 2 o más resource groups. No tiene sentido. Si al final todos los resource groups están en el mismo data center, en la misma zona, pues os va a seguir fallando, ¿de acuerdo? No os va a proveer fallos si un data center falla. Segundo ejemplo, ¿no? Misma pregunta y nos dicen, pues yo lo que haría es crear la máquina virtual en 2 o más regiones. Pues sí que nos serviría, porque al final, al estar en una segunda región, es otro data center, ¿no? Pero fijaros en la pregunta, ¿no? Él nos dice que quiere disponibilidad cuando un data center o una zona falle. No hablamos de regiones, aunque quizás sí ya nos serviría, ¿no? Pero nos está diciendo que él solo quiere por zona, no por región, si una región se cae. Pues como veis en el tercer ejemplo, este ya nos dice, lo que puedes hacer es crear las máquinas virtuales en 2 o más Ability Zones, que Ability Zones, como he repetido muchas veces, son al final data centers.
Siguiente, Ability Zones se pueden implementar en todas las regiones. Pues no, ya lo vimos, que no todas las regiones soportan Ability Zones, ¿de acuerdo? Hay limitaciones, pues porque quizá una región nueva acaba de ser implementada y necesitan expandir los datacenters, etc. Segunda pregunta, ¿solo máquinas virtuales con Windows Servers se pueden crear en zona de disponibilidad? Esta es muy tonta, claro que no. Podemos usar Linux, podemos usar otras distribuciones, aquí no hay ningún tipo de limitación. La última, las zonas de disponibilidad se usan para replicar data y aplicaciones a múltiples regiones. Pues no, recordar que es el tema de redundancia, ¿vale? Para datos hablamos de redundancia, para servicio, Ability Zones. Seguimos, nos dice, Norteamérica se representa por solo una región. Pues no, Norteamérica no es la única región que tenemos Azure. Tenemos West US, tenemos Central US, South Central, etc. Tenemos diferentes regiones. ¿Cada región de Azure tiene múltiples data centers? Pues sí. La transferencia de datos entre servicios de Azure ubicados en diferentes regiones de Azure son siempre gratuitas. No, todo lo que es el tráfico hacia afuera, ¿de acuerdo? Tiene carga de precio, no es gratuito. Vamos con otra de Ability Zones. Puedes usar Ability Zones en Azure para proteger a las máquinas virtuales de un fallo de data center, ¿no? Pues sí, si tenemos nuestro servicio, nuestra máquina virtual en diferentes zonas, significa que si una se cae, si un data center se cae, va a estar disponible en un segundo. Segunda, puedes con Ability Zones proteger a la máquina virtual si una región se cae. No, ¿de acuerdo? Las zonas, recordar que están dentro de la misma región. Así que si una región entera se cae y esta engloba todos los data centers, toda la zona, pues no vamos a tener alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Y la última nos está preguntando si Ability Zone nos puede proteger a nivel de disco, de Managed Disk, si el datacenter falla, ¿no? Pues sí, con Ability Zone, si tenemos los discos replicados a nivel de zonas, pues si uno falla también podríamos recuperar ese servicio en otra zona, ¿de acuerdo? Estaría disponible. Nos dice, una zona de disponibilidad está físicamente separada, ¿de acuerdo? Sus datacenters, sus zonas, a través de dos continentes, una única región, múltiples regiones, etc. Pues es fácil, una única región, ¿no? Recordar que la Ability Zone es cuando hablamos de los datacenters que se comunican, ¿no? Normalmente siempre son tres zonas y estas tres zonas siempre están dentro de una región. Luego en otra zona tendremos otras tres zonas, etc. ¿De acuerdo? Al final recordad que es el tema de los datacenters. La siguiente es lo mismo, ¿no? Nos dice, ¿para qué tipo de error Azure Ability Zone se puede usar para proteger el acceso a esos servicios, ¿no? Ability Zones, pues hablamos de data centers. Si el data center se cae, podríamos usar Ability Zones para usar nuestro servicio, para iniciar y recuperar nuestro servicio en otra zona, ¿de acuerdo? En otra data center. Vamos ahora con el tema de las redundancias. La primera opción nos dice, cuando configuramos un Azure Storage Account, un almacenamiento, tenemos 3 copias por cada almacenamiento. Así es, ¿no? Lo hemos visto en la parte de redundancia, que por defecto lo que se llama local redundancia, ¿de acuerdo? Esta tiene 3 copias dentro de cada storage account, ¿de acuerdo? De cada clúster de almacenamiento que se llama. La segunda opción nos dice, automáticamente nuestro Azure Storage Account está configurado en un segundo datacenter, en una segunda zona. Pues no es el caso, nosotros tendríamos que seleccionar redundancia por zona para que tengamos nuestra información replicada en una segunda zona, también llamado datacenter. Y la última nos dice si los Azure Storage Account pueden contener hasta 2 terabytes. No es el caso. Al final pensar que 2 terabytes son 2000 gigas. Si estuviéramos limitados a 2 gigas, la verdad que sería un servicio muy limitado. Seguidamente nos dice, una compañía tiene múltiples Azure Storage Accounts. Y lo que quieren es asegurar que la data, de acuerdo a los datos, se replican en una región secundaria. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues si os fijáis aquí, estamos hablando de una región, ¿no? Entonces, ni será la local es dentro del datacenter, ni será la de zona, porque zona es por diferentes datacenters dentro de una misma región. Y luego tenemos las geo, ¿no? Geo RS y la RA, que es Read Access, geo redundancia. Y al final, quedaos con ese concepto. Cuando veáis múltiples zonas, pues la geo. Eso sí es fácil. Estamos hablando de geográficamente distribuida, ¿vale? Por zona, pues misma zona, una zona. Y local es dentro del mismo sitio. Luego vamos con estas preguntas tipo, que os pregunta lo mismo 4 veces, pero con diferentes opciones. Y aquí nos dice, tenéis una compañía que lo que quiere es que tener la opción de un plan de soporte de Azure
que en caso de problema, incidencia, consulta, lo que sea, pueda acceder a los ingenieros de Microsoft para tener soporte por correo o por teléfono. ¿Qué plan tendríamos que usar? Y aquí nos van a salir 4 preguntas con cada tipo de suscripción, cada tipo de plan, ¿no? Y para esto, pues ya lo sabéis, si os acordáis de la tabla, el plan básico no incluye para nada ese tipo de soporte, ¿de acuerdo? Tendría que ser pues el estándar, Professional Direct o el Premier, ¿vale? Seguimos. Cuando hablamos de servicios en preview, como os comenté, estos vienen con el SLA. ¿Cuál es el SLA? No hay SLA. Cuando está en preview es en prueba, están testeando y permiten a los usuarios de Azure usar, probar estos servicios, pero no tienen ningún tipo de SLA y Azure está en su libre derecho de retirar esos servicios cuando a ellos le convengan, ¿de acuerdo? Seguimos. ¿En qué parte, en qué servicio de Azure nosotros administraríamos Managed Entities? Pues es muy fácil, ¿no? Azure ID. Ahí todo el tema de identidades, usuarios, grupos, etcétera, todo está dentro de Azure Active Directory. Seguidamente nos dice, tenemos 10 páginas web, aplicaciones en este caso. ¿Cuál sería la URL para administrarlas? Pues cuidado porque es un poco trampa, ¿no? Al decir 10 web apps uno puede confundir, etcétera, pero está diciendo cómo las administrarías. Pues para administrar nuestros servicios, nuestras aplicaciones, todos vamos a ir ¿a dónde? Al portal azure.com, ¿vale? Y finalmente, si os acordáis, a los que hayáis visto el vídeo de PowerShell, lo dejo aquí, te pregunta cómo ejecutar PowerShell desde el portal. Pues si os acordáis, tenéis este botón, este icono aquí, lo seleccionáis y se os va a abrir una ventana donde vais a poder empezar a usar vuestro bash, PowerShell comandos, etcétera, ¿de acuerdo? Pues ya estaría, espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo capítulo.